para preguntas. Voy a comenzar entonces a compartir la pantalla de nuestro tercer encuentro. Como les decía recién, vamos a tener dos partes. La primera, tomada de la carta a los artistas de San Juan Pablo II. No vamos a leer todo aquí en la clase, porque ustedes después van a tener el PDF y va a ser mucho más provechoso quizás que lo lean solos, pero sí vamos a destacar algunos elementos que para nosotros tienen actualidad. Entonces, nuestro programa incluía las 7 clases y estamos en la tercera, que enseña actualmente el Magisterio de la Iglesia sobre el canto litúrgico. Y vamos a hacer ya un pequeñito balance. ¿Estamos haciendo bien? ¿No estamos haciendo bien? ¿Estamos haciendo bien muchas cosas? ¿Otras las estamos haciendo quizás no tan bien? Recordemos que en el primer encuentro dijimos que debajo de las 1000 preguntas concretas subyacía la más importante de todas, que es la liturgia, y poder tener una comprensión teológica de la liturgia para luego comprenderla adecuadamente desde el punto de vista ritual o celebrativo. La liturgia es participación de la liturgia del cielo, es la parucía anticipada, es encuentro con el resucitado, es experiencia de bendición de él y al Padre, es, y esta es la definición del concilio, ejercicio del sacerdocio de Jesucristo presente, presencia de su Pascua, y es acción conjunta del Espíritu y de la esposa. Y también en la segunda clase hicimos como una mirada rápida a la historia. Comenzamos por aquello que decía el Antiguo Testamento, algunas indicaciones importantes, sobre todo recordemos el libro de los Salmos y esta expresión del canto nuevo que fue teniendo poco a poco un matiz cada vez más mesiánico y escatológico. Las enseñanzas del Nuevo Testamento, nos imaginamos a Jesús cantando como niño, como adolescente, e incluso en la noche anterior a morir, cantando los salmos en la celebración de la Pascua, las enseñanzas de San Pablo a través de estas expresiones, salmos, himnos y cánticos inspirados. Y luego, ¿qué dijeron los padres de la iglesia y la experiencia de San Agustín? Y cómo también su camino de fe y de conversión, Agustín es tocado profundamente por la música de la iglesia que cantaba suavemente. Y luego hicimos esta mirada a la historia, así como rapidita, a través también de el inicio del monacato y cómo ayudó a difundir el canto, especialmente la liturgia de las horas, y al surgimiento de un estilo de canto llano, que luego va a tener el nombre de canto gregoriano, cómo va surgiendo luego el gregoriano y a la luz del gregoriano, como consecuencia, gregoriano también la polifonía, todo lo que significó la reforma del Concilio de Trento, esa gran figura que ha sido Palestrina, junto con otros, y que de alguna forma salvó la polifonía de su prohibición en aquel entonces, en el siglo XVI. La música de las misiones, les dejé algunos ejemplos de esa música, después me cuentan en la pausa si alguno estuvo escuchando y recibió o experimentó alguna novedad, o eran cosas que ya quizás conocían en todos los casos. Los grandes compositores y cómo ellos se tomaron el tema religioso o incluso el tema litúrgico para dar, podríamos decir así, rienda suelta a todo su talento. Pero, ¿qué dijo el magisterio frente a estas composiciones que musicalmente fueron de lo más sublime de toda la historia de la música, pero no siempre cumplían con la auténtica función que debe tener la música en la liturgia? Y el surgimiento del movimiento litúrgico, la figura de Pío X, este papa catequista y músico, que tanto hizo por volver a darle a la música su verdadera función dentro del culto cristiano, la figura de Pío XII y también el Concilio Vaticano II. ¿Por qué la carta a los artistas? Primero, Juan Pablo II fue un gran artista. Y esto lo sabemos porque desde ya su adolescencia comenzó a ser actor, a representar papeles importantes en representaciones teatrales de su escuela secundaria, pero también comenzó a participar de verdaderas compañías teatrales que continuaron operando en Polonia, en Cracovia, incluso durante la clandestinidad que significó la presencia de los nazis. También ya a los 19 o 20 años empezó a escribir poesía y obras teatrales. Y su inclinación inicial, antes de descubrir o de decidir responder al llamado al sacerdocio, Juan Pablo II había elegido el camino de la literatura. Estudió filología polaca y le interesaba mucho la literatura como acceso al alma humana. Por eso
Ya como obispo, como cardenal y luego como papa, le dio muchísima importancia al arte y al arte sagrado. De hecho, siendo papa, él pidió la restauración de la Capilla Sixtina. Y luego, cuando esa capilla es inaugurada nuevamente, después de varios meses que estuvo cerrada, se ve que Juan Pablo II veía que por lo menos en esos meses no iba a tener que ocurrir el cónclave. También expuso una homilía, un discurso en la inauguración de una hondura impresionante. Incluso siendo papa, continuó escribiendo. Tiene unas poesías San Juan Pablo II que se llaman El Tríptico Romano y que son de sus últimos años como papa y son contemplaciones teológicas, de alguna forma contemplando los frescos de la Capilla Sixtina. Entonces, él va a decir que el arte que el cristianismo encontró en sus comienzos, porque va a ser como una historia del encuentro del arte y el cristianismo, era el fruto maduro del mundo clásico. Manifestaba sus cánones estéticos y al mismo tiempo transmitía sus valores. Atención a esto, es súper actual. Cada estilo artístico transmite una antropología y transmite valores. Porque también hoy algunas veces se dan intentos de personas que yo estoy seguro con una muy, pero muy buena intención, también en el ámbito de la música para la fe o para la alabanza y la adoración y más para la música litúrgica, dicen, bueno, pero el arte de hoy es este. Entonces vamos a introducirlo así como está en la liturgia. Ojo, porque cada estilo artístico, cada manifestación estética expresa una visión antropológica. Por eso los primeros cristianos, que por supuesto reconocieron la genialidad de muchas manifestaciones artísticas del mundo clásico, se dieron cuenta de que la fe les imponía a ellos en la vida y en el pensamiento, pero también en el arte, un discernimiento que no permitía una recepción automática de este patrimonio. Y para que esto tome actualidad y para que, porque yo sé que a algunos de ustedes quizás la historia no les resulta tan divertida, pero es necesaria, pensemos una manifestación actual de la música como puede ser, y digo música personalmente, y esto me hago cargo de esta afirmación, digo música muy entre comillas, como puede ser el reggaetón. Y entonces no va a faltar, quizás, no ha faltado quizás quien pueda decir, bueno, pero si esta es la música que hoy está de moda, este es el arte de este inicio del siglo XXI, al menos en algunos sectores de nuestra sociedad, introduzcámoslo en la experiencia de fe, introduzcámoslo en la liturgia. Bueno, espero que esto último no haya ocurrido, pero por supuesto y lógicamente que allí es necesario, como en toda la historia, un atentísimo discernimiento. Primero porque no todo lo que hoy se conoce como música es música auténtica, es música de calidad. Y segundo que aunque lo fuera, a veces transmite valores que son diferentes a los valores que quiere transmitir la fe cristiana, que subyacen a la revelación. Vamos a tener tiempo de hablar un poquito de esto cuando hablemos de los géneros musicales en la música litúrgica. La fe entonces imponía un discernimiento. Y ese discernimiento no permitía una recepción automática de este patrimonio. O sea, no simplemente podían decir, ah, qué lindo, esto es muy hermoso y esto tiene mucha perfección en su forma, admitámoslo. No, ellos empezaron a experimentar la necesidad de que surja un arte nuevo, ars nova. Así el arte entonces de inspiración cristiana va a comenzar muy discretamente vinculado primero a la necesidad de buscar signos con los que expresar, basándose en la escritura, los misterios de la fe y disponer al mismo tiempo de un código simbólico. Esto es increíblemente interesante. Ellos tuvieron que crear un nuevo código que respondiera a la profundidad, a la hondura de la experiencia cristiana. Así, cuando todavía la iglesia era perseguida, poder reconocerse e identificarse. Aquí una pintura en las catacumbas del encuentro de Jesús, el milagro de la curación de la mujer hemorroísa, ¿no? Y le está tocando los flecos de su manto. Dice Juan Pablo II, ¿quién no recuerda aquellos símbolos que fueron también los primeros indicios de un arte pictórico o plástico? El pez, los panes o el pastor evocaban el misterio, llegando a ser casi insensiblemente esos esbozos de un nuevo arte.
Retengamos esto que quiero que sea lo importante que retengan ellos, que retengamos nosotros. La necesidad del discernimiento y de que pueda surgir un arte desde el interior de la experiencia de fe. Me encuentro con Dios, me encuentro con el amor, me encuentro con la majestad de su presencia en la liturgia, me encuentro con la promesa de la futura resurrección y de ahí brota la expresión artística. En todos los campos, por supuesto, en este curso vamos a hablar más de la música, pero es bueno tener este contexto un poco más amplio. Con el edicto de Constantino, 313, como mencionamos, se permitió a los cristianos la libertad. Ese arte se convirtió en cauce privilegiado de manifestación de la fe. Comenzaron a aparecer majestuosas basílicas. Sí, ahí se asumían cánones arquitectónicos del antiguo paganismo, pero se los plegaba a las exigencias del nuevo culto. Y menciona Juan Pablo II las antiguas basílicas de San Pedro y San Juan de Letrán, que han sido reemplazadas por las nuevas. Como vamos a ver, la actual Basílica de San Pedro es del siglo XVI en su concepción actual, pero hubo una anterior que se levantó o se reformó y se adaptó en el siglo IV. Y en el mundo bizantino, Santa Sofía, que, bueno, lamentablemente después fue transformada en mezquita, fue querida por el emperador Justiniano, pero que es un edificio increíble allí en el corazón de Bizancio. También dice, y esto nos toca más de cerca, que mientras la arquitectura diseñaba el espacio sagrado, la necesidad de contemplar el misterio y proponerlo de forma inmediata a los sencillos suscitó progresivamente las primeras manifestaciones de la pintura y la escultura. Surgían al mismo tiempo los rudimentos de un arte de la palabra y del sonido. Y mientras Agustín incluía entre los numerosos temas de su producción un de música, Hilario, Ambrosio, Prudencio, Efrén el Sirio, Gregorio Nacianceno y Paulino de Nola, por citar solo algunos nombres, se hacían promotores de una poesía cristiana que llegó a alcanzar un alto valor no solo teológico, sino literario. Su programa poético valoraba las formas heredadas de los clásicos, pero se inspiraba en la savia pura del Evangelio. Como sentenciaba con acierto el santo poeta de Nola, nuestro único arte es la fe y Cristo es nuestro canto. De nuevo, fíjense que la experiencia estética no es un fin. La experiencia estética está al servicio de la palabra. Y de nuevo aquí, con una aplicación pero muy actual, para nosotros, la palabra es lo central, que resuene la palabra, que resuene el texto, ya sea como texto que Dios dice al corazón de los oyentes, de los creyentes, de los que están en una Eucaristía, o palabra que nosotros queremos elevar a Dios. Por eso la importancia de que habitualmente exista una inteligibilidad en las palabras que pronunciamos en nuestro canto litúrgico, incluso aquellas composiciones que son en otro idioma, como por supuesto el idioma latino, del cual vamos a hablar un rato más adelante. Es bueno también que aquellos fieles que no conocen directamente el latín puedan tener a mano una traducción, puedan saber también qué palabras son las que están expresándose en algún tipo de género musical, ya sea gregoriano o la polifonía, en otro idioma en ese caso. Y entonces en la carta a los artistas, Juan Pablo II menciona a Gregorio Magno. Como también dijimos, es la compilación del antifonario, lo principal que realizó él. Casi todos los estudiosos dicen que él no escribió ninguna melodía, no compuso ninguna nueva melodía, pero él con esa compilación puso las bases para el desarrollo orgánico de una música sagrada tan original que de él ha tomado su nombre. Con sus inspiradas modulaciones, y aquí viene una hermosa alabanza al gregoriano, se convertirá en la expresión melódica característica de la fe de la Iglesia en la celebración litúrgica de los sagrados misterios. Aquí lo bello se conjugaba con lo verdadero, para que también a través de las vías del arte los ánimos fueran llevados de lo sensible a lo eterno, lo bello y lo verdadero. Escuchaba hace poco una conferencia que era sobre otro tema, era sobre teología del cuerpo, pero el expositor decía con mucha fuerza, no separemos lo bello de lo verdadero, porque si presentamos la verdad sin belleza,
esa verdad queda desmerecida. Y muchas veces, para algunas personas, especialmente en temas morales, puede sonar como una palabra de juicio. En cambio, cuando es expresada con belleza, atrae, fascina y despierta. Pero nunca tenemos que proponer la belleza sin verdad, una mera belleza que busca el deleite estético, pero que no transmite lo que constituye la verdad del hombre, la verdad de la vida, la verdad del culto a Dios o la verdad sobre Dios mismo, no siempre nos va a conducir a un fin bueno. Y pensemos entonces aquí que esta unión de verdad y belleza de alguna forma va a permitirnos entender qué es lo que debemos buscar en el canto litúrgico. Sí, la belleza de la melodía, de la armonía, de la ejecución, de la interpretación. Por supuesto que debemos anhelarlo, pero también debemos procurar que nuestros cantos, nuestras alabanzas, además de todas las condiciones que deben tener para poder ser ejecutadas en la liturgia, sean siempre mejor expresión de la verdad de la escritura y de la verdad del sacramento, lo bueno y lo bello. Y así lo ha entendido la más antigua y genuina tradición artística del cristianismo. Menciona el Papa la lucha iconoclasta. Fue una controversia tremenda, donde de pronto algunos dijeron, no, ¿cómo vamos a representar a Dios? ¿Cómo vamos a representar a Cristo? Si Cristo es Dios y no se puede representar a Dios, eso está prohibido. Juan Pablo II analiza y ve que esto no es algo solamente un hecho histórico, sino que afectó a la cultura, porque de hecho se destruyeron muchas imágenes, muchos íconos, muchos mosaicos muy antiguos, pero sobre todo a él le interesa destacar que por qué los padres, especialmente a través de este concilio de 787 en Nicea, defendieron que podamos representar a Cristo, porque el Verbo se había hecho carne, porque Dios se hizo visible y por eso nosotros podemos representarlo en el misterio de su encarnación. Pero esto también tiene una enseñanza en el ámbito de la música. ¿Por qué nosotros podemos y debemos usar la música? Porque nosotros tenemos como punto de partida que el cuerpo es bueno, que los sentidos son buenos, que los sonidos son buenos. Una visión maniquea, por ejemplo, que rechazara todo lo material, todo lo corporal, todo lo sensible, no puede aceptar el arte y no puede aceptar la música, porque todo lo que está manifestando lo material, todo lo que implica el cuerpo, es negativo. O de una visión, por ejemplo, extremadamente pesimista, como la que subyace, o en algún momento estuvo muy presente en el luteranismo, consideraba que el hombre estaba totalmente corrompido. Nosotros sabemos que por el pecado original estamos heridos, pero no totalmente corrompidos. Entonces no tenemos que obviar el cuerpo, lo sensible, la materia en nuestro camino hacia Dios, sino que justamente la liturgia es eso. A través de lo visible accedemos a lo invisible. A través de los colores y de las formas, en el caso del icono, a través de los sonidos, e incluso del ritmo bien entendido, podemos experimentar un gozo sobrenatural que nos conecta con el triunfo de Cristo en la Pascua. En la Edad Media, San Juan Pablo II va allí a mencionar como los dos pulmones o las dos manifestaciones grandes de la tradición que son Oriente y Occidente. En Oriente, vinculado al desarrollo del ícono, ese arte que quizá para algunos de nosotros no es tan cercano, pero que es como un mundo nuevo. Y aquí simplemente les quiero leer lo que dice Pavel Florensky, a quien cita aquí Juan Pablo II: el oro, bárbaro, pesado y fútil a la luz difusa del día, se reviva la luz temblorosa de una lámpara o de una vela, pues resplandece en miríadas de centellas, haciendo presentir otras luces no terrestres que llenan el espacio celeste. El dorado, que digamos, en la iconografía, el código iconográfico simboliza siempre la divinidad y que está tan presente en las iglesias orientales y en los iconos, tiene como esta fuerza también de tomar casi vida cuando ese icono o en ese templo se enciende una vela, como esta especie de combinación entre lo eterno y lo contingente, entre ese color que puede ser opaco pero que puede resplandecer ante una pequeña candela. Y en Occidente,
los puntos de vista de los que parten los artistas son diversos. Sin embargo, encontramos un patrimonio que va madurando en obras sagradas de gran inspiración y que provocan la admiración de todos hoy. Bueno, yo no he viajado a Europa, pero aquí en América tenemos algunas manifestaciones de catedrales, en este caso un ejemplo del gótico, que imitan como un neogótico, que nos retrotraen a esa Edad Media donde esta cristiandad se expresó en estas construcciones impresionantes. Dice un autor que en las grandes catedrales, dice Chesterton, en las grandes catedrales medievales se cumple lo que dijo Jesús cuando entraba a Jerusalén el domingo de Ramos. Si ustedes callan, hablarán las piedras. Y las piedras hablaron. Y son esos monumentos impresionantes que todavía algunos, gracias a Dios, se conservan en pie. La funcionalidad se conjuga con la fantasía, se deja inspirar por el sentido de la belleza y por la intuición del misterio. Dentro de la Edad Media, también el Papa señala el románico, que se expresa en catedrales o monasterios, aquí un monasterio, y se va desarrollando en la esbeltez y el esplendor del gótico. Y de nuevo, este principio que le gusta subrayar a Juan Pablo II y que yo quiero que quede de todo este recorrido. En estas formas no se aprecia únicamente el genio de un artista, sino el alma de un pueblo, porque estas expresiones revelan esa fe potente, esa concepción sobrenatural, trascendente de la vida, de alguna forma, sobre todo estas agujas que configuran las torres, los torreones góticos, expresan el anhelo de alcanzar a Dios, esta dimensión de la verticalidad que encontramos especialmente en esos edificios. Y aquí otro elemento que tiene un poco que ver con lo que charlamos en la primera clase o con el artículo que les compartí sobre cómo deben ser las Eucaristías. En el juego de luces y sombras, en las formas a veces robustas y a veces estilizadas, intervienen consideraciones de la técnica estructural, pero también las tensiones características de la experiencia de Dios. Misterio tremendo y fascinante. Dios es para el hombre al mismo tiempo tremendo y fascinante. ¿Qué significa tremendo? Que nos provoca temblor. Por eso hay un don del Espíritu Santo que se llama el santo temor de Dios. Es lo que experimentó Isaías cuando tuvo la visión en el templo, es lo que experimentó San Pedro cuando Jesús hizo la multiplicación, perdón, la pesca milagrosa. Y él se postra a los pies de Cristo y le dice, apártate de mí, porque soy un pecador. Eso es elemento clave de la experiencia religiosa y también de la experiencia cristiana. Que vos te sientas chiquitito ante un Dios tan grande, que te sientas pecador ante un Dios tan santo. Y por eso debe estar también en la música litúrgica. Tiene que haber siempre algo de estas dos cosas. Por supuesto que hay algunas expresiones musicales que expresan más lo fascinante y el gozo del sabernos amados, pero deben existir. Y de hecho, si nos fijamos en el mismo ordinario de la misa, tenemos un Kyrie eleison y tenemos un Agnus Dei que expresan, ¿no?, esta conciencia de la pequeñez, de la fragilidad, de la necesidad de que Dios nos perdone, porque somos pecadores. Pero nosotros, aunque seamos pecadores, podemos glorificarlo con los ángeles y en el mismo gloria tenemos momentos de exultación y momentos cuasi penitenciales. Y tenemos también el Sanctus, ¿no?, donde la alabanza ya se vuelve como casi pura fascinación, fascinante. Dios nos atrae. Y al mismo tiempo que nos atrae, nos sentimos indignos de Él, ¿no? Y en este conjugarse de estos dos elementos, que por supuesto hay libros enteros escritos sobre estas como dos líneas para comprender la experiencia religiosa, la experiencia de Dios, la experiencia de la trascendencia, creo que podemos encontrar nosotros también inspiración. Aquí San Juan Pablo II dice que una entera cultura, aunque siempre con las limitaciones propias de todo lo humano, se impregnó del Evangelio. Y así como estaban las catedrales románicas o góticas, aparecía la Suma Teológica de Santo Tomás, que es como una especie de catedral del conocimiento teológico, junto con todas sus otras obras. Dice Juan Pablo II hermosamente, el arte de las iglesias doblegaba la materia a la adoración del misterio. Y
menciona por supuesto también a Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia, ese poema sacro en el que han dejado su huella el cielo y la tierra, como lo llamaba el mismo autor. En el Renacimiento, donde se da un nuevo auge del humanismo, la perspectiva va a cambiar. Sabemos que en la Edad Media hablábamos de una cultura teocéntrica, estaba centrada en Dios. Dios era lo más importante y los edificios poco a poco requerían reflejar eso. Existimos para adorar. El movimiento renacentista también va a manifestarse, o diríamos que casi fuertemente se expresa en el arte. El Renacimiento es casi un movimiento artístico que se transforma en un movimiento cultural. Pero bueno, hay debajo un cambio de perspectiva. Dios ya no es el centro, el fin, el horizonte último, la meta, sino que, especialmente en el ámbito del arte, empieza a haber cada vez más una atención sobre el hombre. Sigue dándose el tema religioso, pero el hombre va a tener un mayor protagonismo. El Papa dice que no tiene intenciones de hacer un análisis detallado, por supuesto, de todo. Sí dice que escribe desde el Palacio Apostólico, que es como un tesoro de obras maestras, acaso único en el mundo. Y entonces sí, va a mencionar algunas de ellas. Dice Juan Pablo II desde aquí, desde Roma, habla Miguel Ángel, que en la Capilla Sixtina, desde la creación al juicio universal, recogió, en cierto modo, el drama y el misterio del mundo, dando rostro a Dios Padre, a Cristo Juez y al hombre en su fatigoso camino, desde los orígenes hasta el final de la historia. Y también menciona Rafael, menciona también la Basílica de San Pedro, dedicada al príncipe de los apóstoles, y algunos de aquellos que trabajaron allí, sobre todo quizá reconocemos a Bernini, el que diseñó y comenzó a construir esa columnata por la cual se accede, ¿no? Entonces dice el Papa, esa columnata ofrece plásticamente el sentido del misterio que hace de la Iglesia una comunidad universal, hospitalaria, madre y compañera de viaje de cada hombre en la búsqueda de Dios. El arte sagrado ha encontrado en este extraordinario complejo una expresión de excepcional fuerza, alcanzando niveles de imperecedero valor estético y religioso a la vez, sea bajo el impulso del humanismo y el Renacimiento, sea por influjo de sucesivas tendencias de la cultura y de la ciencia. Su característica más destacada es el creciente interés por el hombre, el mundo y la realidad de la historia. Este interés por sí mismo, en modo alguno, supone un peligro para la fe cristiana, centrada en la encarnación y por consiguiente en la valoración del hombre por parte de Dios. Y menciona allí especialmente a Miguel Ángel, que en su arte expresa la belleza del cuerpo humano, un cuerpo humano que es imagen de Dios. Pero sí tenemos que darnos cuenta como de este corrimiento del centro, que no es Dios, sino que va a ser sobre todo el hombre que todavía, por supuesto, puede ser visto a la luz de la revelación y como imagen y semejanza de Dios. Y de nuevo, una reflexión que tiene que ver con la actualidad. Nuestros cantos en la liturgia, ¿de qué hablan? ¿Hablan de Dios? ¿Hablan del hombre? ¿Hablan del hombre y del hombre a la luz de Dios? ¿Hablan de los problemas de la historia? ¿Hablan de nuestros estados de ánimo? Por supuesto que, al igual que en los salmos, también en el canto litúrgico hay lugar para todo lo humano. Pero qué importante, sí, sobre todo cuando tenemos que discernir sobre textos o incluso para alguno de ustedes que tal vez tenga el anhelo o sea compositor, qué importante que no descuidemos y no dejemos de lado sobre todo cantar el misterio, cantar la fe, cantar la gloria del Señor. El centro es Él. Hemos nacido para adorar, estamos aquí para darle culto y alabanza. Disculpen que algunas de las placas me quedaron incompletas por falta de mayor tiempo para dedicarme al diseño de ellas, pero aquí de nuevo aparece este compositor tan importante que mencionábamos anteriormente, que es Palestrina, porque Juan Pablo II dice, el nuevo ambiente de los últimos siglos, parece que en ese ambiente parte de la sociedad se hizo indiferente a la fe. Es como que el arte prácticamente durante toda la Edad Media estuvo vinculada sí o sí a la fe cristiana, al menos en Occidente. El humanismo o el Renacimiento es como un resurgir de la antigua Grecia y la antigua Roma. Entonces parecía que se podía hacer arte sin necesidad de mencionar a Cristo, como
obviando el acontecimiento de la encarnación. Sin embargo, dice Juan Pablo II, tampoco el arte religioso ha interrumpido su camino. Y esa constatación se amplía si pasamos a considerar no solo las figurativas, sino el gran desarrollo que tuvo en este tiempo la música sagrada. Para Juan Pablo II es sobre todo es este post-renacimiento, o sea, este gran desarrollo de una música o litúrgica o vinculada a lo religioso, por eso compuesta para celebraciones o vinculada a temas religiosos. Y además de tantos artistas que se dedicaron preferentemente a ella, ahí es donde menciona a Palestrina, a Di Lasso y a Tomás Luis de Victoria, es sabido que muchos grandes compositores, menciona muchos de los que seguramente hemos conocido o al menos escuchado mencionar, nos dejaron obras de gran inspiración en este campo. Hoy, entonces, que estamos en una cultura líquida, que estamos en la posmodernidad, en lo que hablamos a veces, decimos de la posverdad, donde parece que no podemos decir nada con absoluta certeza porque estamos en un mundo del relativismo, donde se ha desdibujado el concepto de Dios, al menos a nivel de la cultura, y el concepto del hombre. ¿Qué podemos decir? ¿Y cómo podemos hacer ese discernimiento a la hora de mirar el arte contemporáneo y de pensar cómo hacer este diálogo para que pueda seguir siendo vehículo de expresión y de comunicación de la fe? Dice Juan Pablo II, es cierto que en la Edad Media, junto a ese humanismo cristiano que ha seguido produciendo significativas obras de cultura y arte, se ha ido firmando una forma de humanismo caracterizado por la ausencia de Dios y con frecuencia por oposición a Él. Este clima ha llevado a veces a una cierta separación entre el mundo del arte y el de la fe, al menos en el sentido de un menor interés de muchos artistas por los temas religiosos. Le dice entonces a los artistas, vosotros sabéis que a pesar de ello, la Iglesia ha seguido alimentando gran aprecio por el valor del arte como tal. El arte, incluso más allá de sus expresiones más típicamente religiosas, cuando es auténtico, tiene una íntima afinidad con el mundo de la fe. De modo que hasta en las condiciones de mayor desapego de la cultura respecto a la Iglesia, precisamente el arte continúa siendo una especie de puente tendido hacia la experiencia religiosa. En cuanto a búsqueda de la belleza, fruto de una imaginación que va más allá de lo cotidiano, es por su naturaleza una especie de llamada al misterio. Incluso cuando escudriña las profundidades más oscuras del alma o los aspectos más desconcertantes del mal, el artista se hace de algún modo voz de la expectativa universal de redención. Aquí entonces quiero complementar sencillamente estas palabras, invitándoles a poder leer un documento muy hermoso que se llama Via Pulcritudinis, y es del Pontificio Consejo para la Cultura, después se los voy a compartir, porque justamente nos señala que el arte, perdón, que la belleza, entre la cual se incluye la belleza creada por el hombre a través del arte, es un camino hacia Dios. Y que entonces nosotros hoy por hoy, cuando tantos, quizás desde el punto de vista filosófico o desde el punto de vista tal vez ideológico, pueden rechazar el cristianismo, algunos de ellos seguramente todavía conservan esa sensibilidad en la que pueden ser tocados por la gracia a través de un destello de la infinita belleza divina. Y es por eso, entre otros motivos, primero porque se lo merece Dios, primero porque se lo merece Dios, que tenemos que tratar de ser cada vez más expertos en ese arte que nos sentimos llamados a expresar en la música litúrgica. ¿Por qué? Porque bueno, como lo decía recién, se lo merece Dios. Para Dios, lo mejor. Yo debo conocer, lo vamos a profundizar más adelante, ¿no? Debo conocer la Sagrada Escritura, sí. Debo conocer la liturgia. Pero si me siento llamado a servir a Dios a través de la música, debo, desde mi talento y de mi capacidad, ser cada vez mejor músico. Porque si mi
arte es capaz de expresar una belleza más real, más armoniosa, más proporcionada al misterio, voy a ser expresión de aquellos que ya tienen fe, pero incluso puedo ser una llamada para aquellos que todavía no la tienen y que en algunas oportunidades también se acercan a nuestras celebraciones. Como ya dijimos, no solo San Agustín, sino a lo largo de la historia, ha habido tantos que han salido de un estado de vida inauténtico, no por una experiencia inicialmente religiosa, sino por una experiencia estética. Y desde la experiencia estética han abierto su corazón a la experiencia religiosa, sobrenatural y cristiana. Bueno, voy a detener la grabación